Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Iniciamos como siempre Entrevista Verdadera. Estamos en vivo y en directo aquí en la red. Vamos a entrevistar a quien es hoy la directora del área sociocultural de La Moneda. Hablamos de Paula Fortes, que está con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Paula? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Beatriz, buenas noches. Paula, ¿cómo es asumir la dirección de este servicio después de Sebastián Dávalos? A ver, indudablemente es quizás una situación compleja porque todas las miradas estaban puestas en los temas de la coyuntura, pero también es un desafío muy bonito porque la Dirección Sociocultural tiene 7 fundaciones que tienen más de 25 años y por lo tanto tienen un relato mayor a la coyuntura de la situación que todos conocemos. Ahora, tú dices, estaba puesta la atención. ¿Estaba o todavía está puesta en que fue el lugar donde trabajó en La Moneda el hijo de la presidenta? Sí, claro, todavía es un tema y es por eso que es muy triste cuando me toca entrar a hablar de estos temas porque tengo que entrar a referirme... Como la pregunta de rigor, ¿o no? Claro, tengo que entrar a referirme a un tema que no tiene que ver con mi gestión. Es más, yo asumo esta tarea a mediados de marzo. El exdirector se retira a principios de febrero. ¿Y cómo recibe el servicio, toda esta dirección con las 7 fundaciones después de la administración Dávalos? Bueno, es bien interesante la pregunta que me haces porque la verdad es que cuando yo digo que son fundaciones que tienen 25 años, entre otras cosas estamos de aniversario con Prodemo e Integra en esta fecha, las fundaciones siguen funcionando. O sea, el exdirector se retira, pero hay una continuidad. Las fundaciones siguen funcionando, hay un equipo de trabajo. La gente a veces piensa que la Dirección Sociocultural es una tremenda cantidad de funcionarios y yo te cuento que la Dirección Sociocultural son 7 funcionarios que trabajan acompañando al director sociocultural en el rol de presidir estas fundaciones. Así que en lo que respecta a lo que es la gestión misma, no, la verdad es que no hubo mucho tema ahí. Y todo este escándalo, el caso Cabal, que tiene hasta una comisión investigadora, que ya vamos a tocar ese tema, ¿afectó al trabajo de las fundaciones o afectó a lo mejor a la misma gente a cargo de las fundaciones, los que trabajan en las distintas fundaciones? Fíjate que yo creo que afecta sin lugar a dudas. Decir que no es negarse a algo que es real. Afecta porque cada vez que se quiere hablar de los temas que convocan a las fundaciones, a la educación preescolar, a la oportunidad del desarrollo musical de los niños a través de las orquestas juveniles, al tema de los derechos de la mujer con Prodemo, en vez de poder hablar de lo que uno está haciendo, tiene que remitirse a un caso que no tiene que ver con la dirección sociocultural. Así que claramente afecta, porque te instala un tema comunicacional que no es el tema, que es la misión de las fundaciones. Pero yo creo que estos casos no solo afectan a las fundaciones, afectan al país, porque se instalan en una cosa que es importante, que es la reflexión del país frente a la relación de los negocios y la política. Pero también instalan un estado anímico donde parece que solo miramos las partes oscuras y tenemos poca mirada para las cosas que tienen que ver con mucha luz. Sí, es cierto. De hecho, uno menciona varios casos y está el caso Dávalos, el caso Cabal dentro de ellos y no sé, son distintos, pero se sumó después el caso Penta, después vino el SQM y se asume casi todos como en un mismo saco. Y no hemos salido de esta discusión y quizás no hemos salido hasta que se cierren todas las investigaciones, en fin, y eso es algo que va a permanecer. Yo le quería preguntar a usted personalmente, ¿le costó asumir, decir, bueno, ya asumo esto, entendiendo todo lo que significaba para la presidenta, todo lo que significaba suceder de alguna manera al hijo de la presidenta? Bueno, yo había estado un año a cargo del cierre de los procesos de reconstrucción del 27F, Chaitén y Tocopilla. Sí, es como un estado de emergencia permanente. Claro. Que lo diga así, pero... bueno, y la verdad es que el desafío... yo tengo un compromiso profundo con el programa de gobierno de la presidenta y con la presidenta misma, y por lo tanto cuando me planteó esto, claramente me sumé a la tarea. ¿Por qué? Porque la tarea de la fundación es importante. Reformular estas fundaciones también en un diseño más moderno es una preocupación de la presidenta y por lo tanto me pareció un desafío interesante. Ahora, yo estoy acostumbrada a estas tareas, así que yo creo que es parte de comprometerse con una gestión y de entender que la verdad es que uno está llamado para los desafíos, no solo para las cosas fáciles. Paula, no quiero que suene impertinente la pregunta, pero ¿es necesaria hoy día una dirección como esta? ¿El área sociocultural de la presidencia o de La Moneda? Mira, este es un tema que interpela a la presidenta, porque claramente en el año 2015 tener una institucionalidad que depende o ha dependido históricamente de esta figura republicana que es la primera dama. Exacto. Es algo contradictorio, es algo que interpela, ¿no? ¿Por qué? Porque los países van teniendo un nivel de desarrollo en materia de políticas públicas que parecieran que no corresponde a una institucionalidad de ese tipo.
Y por lo tanto yo entiendo que hay un cuestionamiento a ese respecto y nos preocupa porque en esta dirección sociocultural se han ido albergando 7 fundaciones muy importantes. Te comento, por ejemplo, en el caso de Integra estamos hablando de una fundación de 17.500 funcionarios que atiende a más de 75.000 niños. O sea, es una institución potente, grande, el caso de Prodemu también, etcétera. Son fundaciones que se han ido desarrollando bajo el impulso de la primera dama. Y quiero decirte con esto, que si bien uno se cuestiona la existencia de esta institucionalidad, también uno entiende que muchos de los programas que han sido exitosos, como Sonrisa de Mujer, etcétera, lo han sido, entre otras cosas, porque las primeras damas les pusieron su esfuerzo. Ahora, a la presidenta le interesa evaluar de qué manera se fortalecen las fundaciones. Más allá de si continúa o no continúa la dirección sociocultural, es cómo podemos dotar a estas fundaciones de una institucionalidad más robusta. Y es una de las tareas que se me ha encomendado. O sea, junto con retomar la gestión de las fundaciones, profundizarla en materia de gestión, descentralización y modernización de gestión, es un interés nuestro poder presentar una propuesta de continuidad de las fundaciones en una institucionalidad más moderna. Bueno, por ahí da la pregunta, porque claro, cuando uno dice se justifica un área como esta, no quiere decir que se terminen las fundaciones, no. Más bien, no sé, a ver, yo nunca he trabajado en la administración pública, no sé cómo esto se maneja, pero uno piensa, bueno, algo como Integra podría entrar a la Junji, por ejemplo, Prodemu entrar, no sé, al servicio de la mujer. En fin, que se gestionara de una manera por lo mismo. Por la modernidad, porque hoy día la presidenta es una mujer, no hay primera dama, entonces esa figura tiende a pensar, o sea, aparece como un poco anticuada. Bueno, por lo mismo, yo creo que la presidenta tiene la misma opinión tuya. Es necesario fortalecer la gestión de estas fundaciones, lo que no implica transformarlas en servicio público. ¿Por qué? Porque las fundaciones son instituciones, las fundaciones son instituciones privadas que se rigen por derecho privado sin fines de lucro. Las preside un directorio. ¿Y qué es la gracia de esto? Que una institución privada sin fines de lucro tiene mucha más agilidad para poder interactuar, por ejemplo, en problemáticas como las que aborda. Son instrumentos más flexibles para detectar la problemática y para poder implementar con rapidez. El aparato público tiene tiempos que tienen que ver con lo presupuestario que a veces dificulta, una estructura también de personal que es más rígida, y yo creo que las fundaciones tienen ese potencial. Son instituciones más flexibles, pueden ser más innovadoras, están llamadas a pilotear iniciativas innovadoras y por lo tanto yo creo que las fundaciones tienen que continuar en su dinámica de fundaciones, pero a lo mejor desde otro tipo de institucionalidad, vinculada a los ministerios a los cuales son más pertinentes o dentro de una estructura que claramente requiera que el que la dirija tenga competencias en materia de gestión, lo que no necesariamente asegura ser la mujer de un presidente de la República. Paula, justo en eso, entendiendo la explicación de lo que significa una fundación y no que sea parte del aparataje público, en algún momento las mismas personas que trabajaban para Integra, me acuerdo, denunciaban de alguna manera esto, que estaban como en tierra de nadie. No eran exactamente funcionarios públicos, decían que no tenían ni los mismos beneficios ni los mismos sueldos de, por ejemplo, parvularias o educadoras de niños o educadora de párvulo respecto a los mismos salarios que la gente de Junji, en fin. Entonces, había un reclamo por estar en esta situación distinta que puede tener ese punto bueno que usted decía, pero que también tiene esta situación de un poquito en el lado de nadie. Sí, porque si tú te remites a la historia, lo que es actualmente Integra surge desde la época del gobierno militar como los antiguos comedores infantiles, los de la FUNACO. Y con el paso cuando llega la democracia se constituye Integra y con el paso de los años va creciendo e instalando educación preescolar a lo largo de Chile. Y efectivamente esta es una demanda histórica que se ha dado solución, porque hoy día... Perdón. Un poquito de agua. Perdón, sí. De repente los estudios como que resecan un poquito el ambiente. Pasa. A mí también me pasa. Y bueno, en esta dinámica se hizo una negociación colectiva, justamente el año 2014, muy exitosa, que apunta en estos 4 años a nivelar todo lo que tiene que ver con remuneraciones, competencias y funciones. Paula,
la sugerencia o esta mirada más crítica respecto a lo que es hoy día la Dirección Sociocultural ha venido parlamentarios también, algunos que han integrado esta comisión investigadora del caso Cabal, que yo sé que no tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la investigación, pero como Sebastián Dávalos era el director del servicio, bueno, se habla también de su pega. Entonces, han venido sugerencias de los propios parlamentarios diciendo se justifica tener este servicio. ¿Cómo toman ustedes estos cuestionamientos que vienen del Parlamento? Yo creo que se justifica tener una institucionalidad que articule el quehacer de las fundaciones. ¿Por qué? Porque las fundaciones por separado pierden la capacidad de una gestión en red. Cuando las fundaciones funcionan de manera articulada, tienen un mayor potencial, como por ejemplo hoy día que estamos trabajando con Prodemo y Fundación de la Familia en pilotear los primeros programas de cuidado a personas mayores dependientes y apoyar con programas de respiro a las mujeres. Y por lo tanto yo sí creo que tiene que haber una institucionalidad. Ahora, si esa tiene que estar en la presidencia o no, es un tema que vamos a resolver y que vamos a dejar planteado como una propuesta a futuro. O sea, ¿se les pidió eso? O sea, dentro de lo que usted decía, que la presidenta también tiene esta visión como estudiando lo que pasa o dar una vuelta más moderna a esta fórmula, ¿eso podría ser por supuesto, en el centro de las preocupaciones de la presidenta de la República están las personas. Y estas son fundaciones que se centran en su gestión en atender a las necesidades de las personas, los niños, las mujeres, las personas mayores. Y por lo tanto, la primera preocupación de la presidenta es que los servicios que estamos dando continúen y continúen de la mejor forma. Ahora, junto con eso, la institucionalidad en un mundo que cambia a la velocidad del nuestro tiene también que ir cambiando. Y es por eso que una de las solicitudes que ella me hace al momento de invitarme a esta tarea es poder generar una propuesta de modernización de la gestión en una estructura con más músculo y también en una proyección de futuro donde las fundaciones tiendan a crecer y a consolidar su quehacer. Paula, cuando surgió toda esta discusión respecto a lo que había pasado con el computador que usaba Sebastián Dávalos como director del servicio y que fue parte de la investigación de la Comisión Cabal, de hecho a través de la comisión se supieron varias cosas, le provocó un problema incluso al ministro de Gobierno porque él dio una versión y después se tuvo que disculpar, en fin. ¿Cómo vivió usted toda esta discusión que había respecto a alguien que había sentado en su propio escritorio, digamos? Bueno, yo lo primero que hice fue preguntar sobre esto porque llama la atención. Ahora, yo creo que eso tuvo más bien un problema comunicacional que un problema de fondo. ¿Y a qué me refiero? El ministro habló en un momento de protocolo, pero la verdad es que él se refería a un tema que tiene que ver con la política en materia informática. Y la política en materia informática dice que cuando un funcionario se retira, quedan respaldados todos sus correos personales y los archivos de trabajo, que son los famosos archivos compartidos. Yo lo dije en su momento. Perdón, ¿cuál es la diferencia con las cosas que pueden ser personales? La diferencia es que si yo en mi computador tengo archivos de trabajo, los incorporo en las carpetas de trabajo. Y si tengo archivos personales, los incorporo en mis archivos personales. Mucha gente baja, qué sé yo, videos, un sinfín de información que si hubiese que respaldarlo todo, la verdad es que necesitaríamos una cantidad de soporte tecnológico que no daría abasto en materia de gobierno. Entonces lo que se respalda y lo que está comprometido a respaldar son las carpetas públicas y los correos. Y hasta donde yo tengo informado, eso fue entregado en su momento al OS9, que es la entidad que recogió la información en materia informática. Ahora, es todo lo que yo me puedo referir, porque no me corresponden los temas informáticos de la presidencia. Y esa investigación. Pero le quería preguntar, en su caso particular, usted sucede a Sebastián Dávalos y de alguna manera tiene que acceder a la información en la que él estaba como director del servicio. Qué sé yo, cosas pendientes, algún mail que hubiese mandado y que tenían que darle una respuesta. Usted tiene que asumir todo eso. ¿Con qué se encuentra? O sea, ¿cómo se hace ese traspaso? Le dicen, aquí está el computador, mira, el computador que usaba esta persona, o le traspasamos toda esa información. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando yo llegué, estos 7 funcionarios que trabajan en la Dirección Sociocultural, cada uno tenía archivos de los ámbitos que llevaban de la dirección. Cada director ejecutivo de cada fundación hizo una presentación y yo personalmente también solicité una reunión con el exdirector donde él me informó sobre todo lo que era el quehacer. Es decir, yo no tuve ninguna dificultad para acceder a la información que tiene que ver con el trabajo, por cierto. O sea, ¿estaba ahí el respaldo en el computador específico y le tocó a usted todo lo que estaba pendiente? No estaba. Yo cuando llegué tenía un computador además absolutamente nuevo. ¿Por qué? Porque el otro computador había sido retirado para ser periciado. Pero te quiero decir una cosa, Beatriz. Pero todavía no era periciado tan luego, ¿sí?
Pero si yo llegué el 16 de marzo y el exdirector se retiró los primeros días de febrero. Claro, la segunda semana de febrero. Ya había sido retirado el computador. Pero te quiero mencionar algo que yo lo dije. Yo no llegué por primera vez a la administración pública y siempre que tuve que asumir un cargo, cuando llegué me encontré con un computador vacío y ¿qué es lo que se me entregaron? Los respaldos de correo y las carpetas compartidas. O sea, no es algo muy distinto de lo que se encuentra mucha gente. Ahora, si tú me preguntas si yo alguna vez cambié o borré un computador, no, porque no tenía nada que borrar, pues. Por lo tanto, me da lo mismo. Probablemente la gente de informática sí lo haya hecho o el nuevo director no se haya interesado por los archivos, pero la verdad es que este tema de la información es medular en términos de poder hacer los traspasos. Sí, claro. Y lo que es fundamental es que cuando uno llegue al cargo tenga la información de traspaso. Yo en mi caso la tuve. Sí, sí, porque además tiene que ver con los traspasos, los temas pendientes, pero también con la fiscalización que puede hacer el Estado de cómo ha ido funcionando, no sé, la administración de las platas, del personal, en fin, y eso se va sucediendo de un director a otro. Y me imagino que el director que asume le interesa que esté todo lo más transparente y claro posible cuando asume una dirección. Bueno, es por eso, fíjate, que el Estado ha ido avanzando en estas materias. Uno de los ámbitos que a mí me interesa fortalecer en la gestión de la presidencia, de la dirección sociocultural, es el tema del acceso a la información. Y es por eso que de manera voluntaria nos hemos adscrito a la ley de lobby, a la ley de transparencia, al manejo de información pública, a que esté disponible para todas las personas que trabajan aquí, pero también para la ciudadanía, porque hoy día hay que hacerse cargo de la molestia ciudadana. Y la molestia ciudadana tiene que ver primero con la incomodidad que alguien se salte la fila, pero también con el tema de que la información sea de un mundo privilegiado. Y yo creo que una ciudadanía sana tiene que tener una ciudadanía, tiene que ser una ciudadanía que controle, y desde ahí es deber de los funcionarios públicos y de la administración pública tener procedimientos mucho más rigurosos en esta materia. Ahora, el procedimiento que era el investigado, y aquí le quiero pedir una opinión a usted, porque usted asume finalmente ese puesto, cuando se dice en la comisión investigadora en el caso Cabal, y lo dice el encargado computacional, no sé, informático de la moneda, no sé si ese es el cargo exacto, pero él dice que fue el mismo Sebastián Dávalos que le dijo, necesito que borres este computador, y que él accedió a borrarlo, porque él no pregunta más, me dice, no me pega, yo lo borro, que después el administrador de la moneda dijo, sí, yo estuve con el computador 3 meses, en una situación que era un poco irregular. ¿Cómo toma eso? ¿Eso es normal? ¿Eso pasa? Mira, Beatriz, a mí no me consta. A mí no me consta. Perdón, ¿qué no le consta? No me consta que él haya solicitado que se borrara el computador, ni que la otra persona haya dicho o no haya dicho. Lo que yo sí te quiero decir es que cuando uno ejerce un cargo público, la información que la institución debe respaldar son las carpetas compartidas y los archivos correo. Y hasta donde yo sé, eso sí que fue entregado. Ahora, claramente tampoco me corresponde a mí estar evaluando lo que hoy día, además hoy día también está en discusión, no está tan claro. Sí, bueno, y está todavía en investigación en la comisión, digamos, en la comisión Cabal. ¿De alguna manera va a afectar al servicio el resultado de la comisión? Dentro de estos resultados puede estar el cuestionamiento a la existencia del servicio, de algo que ya estábamos hablando. Mire, yo creo que aquí el compromiso de la presidenta, y por lo menos la instrucción que yo he recibido desde el primer día 1, es colaborar en todo lo que se requiera en materia judicial y en materia de poder resolver estos temas. Y hemos tenido toda la disposición para entregar en este caso la información que nos ha pedido la Comisión Cabal, que es una comisión del Parlamento. Hay que reconocer que aquí hay un proceso judicial abierto que está en curso y hay una gestión política que realiza el Parlamento en torno a este tema, donde habrán conclusiones. Entiendo que ahora hay una nueva comisión que va a sesionar por 30 días más. Exacto. Nosotros estamos abiertos a recibir las opiniones de la Comisión, pero de todo el mundo parlamentario, de los distintos actores respecto de fortalecer la institucionalidad, pero no se olvide que las modificaciones institucionales son del Ejecutivo. Estamos conversando con Paula Fortes, ella es directora del área sociocultural de La Moneda. Paula, antes de irnos a la pausa yo preguntaba si resultaba incómodo estar en la dirección de esta área con todo lo que hemos conversado. Sí, yo creo que en una primera etapa sí, sin embargo hoy día yo estoy absolutamente involucrada en la gestión y estoy contenta, Beatriz, porque están pasando cosas lindas. Fíjate que la dirección sociocultural, como te contaba, está a cargo de 7 fundaciones. Bueno, yo quería preguntar eso también.
¿Cuántas son las fundaciones? Porque uno de repente, y por cosas de noticias, uno tiene a Prodemo, tiene a Integra en el radar, pero se me pierden a mí las otras. Por ejemplo, está Artesanías de Chile, que tenemos tiendas a lo largo del país, que opera con un fondo rotatorio para que las mujeres puedan las mujeres y los varones que hacen artesanía puedan mantenerse en el oficio. Y ahí hay un tremendo desafío en el cual nos hemos impuesto tarea. Primero, internacionalizar las artesanías. Y no es casual que ahora estén en Milán, en el pabellón de Chile, las artesanas de la Quebrada de la Ulloa, con todo lo que es cerámica. Un programa de internacionalización que ha estado en China, que ha estado en Nueva York, y prontamente en el mes de diciembre estamos inaugurando todo el e-commerce para que estas artesanías no solo estén en las 7 tiendas del país, sino que estén a disposición de todas las personas que quieran comprar. Están las orquestas juveniles e infantiles, 17 orquestas regionales, 400 orquestas comunales, que son apoyadas con instrumentos, con clases, con formación, con directorios, con becas para que los niños puedan estudiar y desarrollarse en la música, en el sentido de que en Chile no se pierdan los talentos. Tenemos el MIM, el Museo Interactivo Mirador, y yo quiero hacerte una invitación, porque el MIM, que muchos lo conocerán y que es toda una experiencia muy lúdica en torno al aprendizaje, hemos querido darle un componente social. Y por ejemplo, este sábado, en el mes del adulto mayor, queremos invitar a todas las personas mayores para que vayan con sus nietos a un día gratuito, a participar, a estar juntos, a disfrutar, a pasarlo bien, y además a la salida vamos a tener unas cámaras fotográficas para que los abuelos con sus nietos se tomen sus fotos y se las lleven. Como una selfie, ¿o no? Hacen unas cabinas en las cuales tú entras, sale la foto, te la lleva, que yo creo que de entrada le va a gustar mucho a los abuelos y en unos años más a los nietos, porque yo creo que puede ser una tarde inolvidable. ¿Y por qué? Porque muchas personas mayores quieren pasarlo bien con sus nietos y a veces no alcanzan las pensiones, así que invitados todos el día sábado a ir al MIM con sus nietos. Te dejo aquí invitaciones para si las quieren retirar. Va a ser una cosa bonita. Aparte del MIM, que tiene que ver con todo este desarrollo y que además prontamente estamos inaugurando la nueva área de ciencia, está la Fundación Integra, ya lo dijimos, jardines infantiles, el Prodemo, que tiene que ver con todos los derechos de la mujer, está Chile Enter, una fundación que se encarga hoy día de entregar computadores reciclados a organizaciones sociales y a organizaciones de jóvenes, y que además estamos desarrollando todo un área en torno al reciclaje, que es un tema bien importante porque en Chile, cada chileno al año bota 9 kilos de chatarra tecnológica. Y la fundación se ha ido concentrando en poder reciclar la chatarra y estamos hoy día en toda la línea medioambiental apuntando a que la fundación se pueda transformar en algo sustentable en términos de su propio financiamiento. La Fundación de la Familia, que es una de las más antiguas, que se crea en los años 90, que hoy día está en 16 barrios, los barrios más problemáticos del país, haciendo intervención social y con la cual hemos partido el programa de cuidado a personas mayores dependientes. Tú sabrán que en el programa de gobierno hablamos de sentar las bases de un sistema de cuidado en Chile y hemos colaborado con ese programa partiendo con un programa piloto en el cual se han seleccionado 30 mujeres, se han capacitado en materia de cuidados y empezaron en el mes de septiembre ya a ir a los domicilios de las personas mayores, están siendo contratadas con empleo digno en la misma comuna donde viven, esto es en el sector de la hormiga y la faena, y los días que ellas van a cuidar al adulto mayor, la mujer familiar que cuida y que cuida sola puede salir. Y esto es un tema muy bonito porque detrás de un adulto mayor con dependencia, producto del envejecimiento, la vejez, tenemos una mujer que cuida y las mujeres cuidamos primero a los hijos y después cuidamos a los padres. Tú y yo somos la generación bisagra que está condicionada a esto. Y esto tiene que ver con un componente ético de hacernos cargo de una problemática que va en aumento, pero además con un componente político de entender que hay problemas que no pueden ser solucionados solo por las personas y que requieren de una acción colectiva que es del gobierno. Paula, nos quedamos con estas invitaciones, entonces muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Y vamos nosotros a un resumen de noticias. La presidenta Michelle Bachelet dio a conocer este jueves el nombre del candidato elegido para ser el próximo fiscal nacional cuando Sabas Chaguán termine su periodo frente al Ministerio Público. Se trata de Jorge Abbott.
Los candidatos eran los 5 propuestos por la Corte Suprema a la presidenta: José Morales, Raúl Guzmán, Luis Toledo, Jorge Abbott y Juan Enrique Vargas. El nombre del candidato deberá ser ratificado o rechazado por 2/3 del Senado en los próximos días. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, indicó que los 5 candidatos eran personas que cumplían estándares altos de calidad. Esta tarde, el Servicio Electoral permitió la inscripción del nombre Revolución Democrática como partido político, luego que el pasado 1 de octubre la institución objetara la palabra revolución por sus acepciones. Sin embargo, esta jornada el CERVEL emitió la escritura de constitución en que lo reconoce como partido político sin modificar el nombre. Respecto a la inscripción en el partido, Sebastián de Polo, coordinador nacional de Revolución Democrática, expresó que los próximos días se publicará en el diario oficial la resolución del CERVEL y de ahí se informarán las notarías donde podrán inscribirse para ser parte de este nuevo partido político chileno. Las críticas a revolución dentro del nombre fueron debido a que la mayoría de sus acepciones indican o dan a entender eventuales acciones contrarias al orden público y a la paz social, lo que viene a vulnerar los artículos 4 y 19 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley de Partidos Políticos. Uruguay fue elegido este jueves por la Asamblea General de la ONU como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para los años 2016 y 2017. La candidatura uruguaya, que no tenía rivales entre los países latinoamericanos, obtuvo el apoyo de 185 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Uruguay ingresará en el Consejo en sustitución de Chile el próximo enero, lo que será su segunda presencia en el máximo órgano de decisión de la ONU, tras la que tuvo en el bienio 1965-1966. En la votación de hoy, además del país sudamericano, resultaron elegidos Japón, Ucrania, Egipto y Senegal, que reemplazarán a partir de enero a Chad, Jordania, Lituania y Nigeria. Todos ellos obtuvieron un amplio respaldo de la Asamblea General y su elección fue recibida con una ovación por la Cámara cuando se anunciaron los resultados. En el deporte, el Inter de Milán de Gary Medel enfrentará este domingo a una Juventus herida por 3 derrotas en los primeros 7 partidos. Será el encuentro más importante de la 8ª fecha de la Serie A de Italia, que se disputa este fin de semana. Medel fue el último en integrarse al cuadro lombardo después de su viaje desde Chile, pero pese a ello es difícil que el técnico Roberto Mancini pueda prescindir de él cuando reciba a la vecchia señora. Sin embargo, el estratega no renunciará al jugador chileno, pero como ahora están en condiciones de jugar los defensores titulares, el brasileño Joao Miranda y el colombiano Jason Murillo, Medel volvería al centro de la cancha junto al brasileño Felipe Melo, aunque este último ha tenido problemas físicos y podría terminar en la banca. Luego de más de 3 meses de negociaciones, Luis Jara llegó a acuerdo con los organizadores del Festival de Viña y selló su participación en la edición 2016 del certamen. En la que será su 4ª participación en el evento, el cantante será parte del jurado de la competencia internacional y además presentará más de 1 hora de show sobre el escenario, el mismo que viene presentando para celebrar sus 30 años de carrera. La última vez que el intérprete de Mañana estuvo en el Festival de Viña fue en 2007, cuando también fue parte del jurado internacional. En esa ocasión, el animador estaba contratado en Canal 13, que organizó el certamen aquel año junto a TVN. Ahora Jara llegará al evento de televisión como rostro de un canal de la competencia. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Está lista Jennifer Burner. Llega Mentiras Verdaderas. Buenas noches.